¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos una vez más compartiendo con ustedes Sin Fronteras en la pantalla de TV Ciudad junto a Maite Sarasola. ¿Cómo le va, Sarasola? Alejandro Gabart, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar de vuelta junto a todos ustedes, naturalmente compartiendo nuestro espacio de análisis internacional de lo que está pasando en el mundo. Y hoy nos vamos a centrar fundamentalmente en un evento que está en pleno desarrollo, que es la COP27. Y esto tiene que ver también con una situación a nivel mundial, porque condicionada por la guerra entre Ucrania y Rusia, las tensiones globales en el pasaje del eje geopolítico desde Occidente a Oriente, la cumbre contra el cambio climático que se está desarrollando en Egipto se encamina, según todos los analistas, hacia un nuevo fracaso. Y esto por la ausencia de delegaciones de los países más contaminantes. Estamos hablando de Rusia, China e India. No son únicamente ellos, pero son tres muy importantes en esta COP27, lo cual anticipa un nulo impacto en las decisiones que allí se tomen. Y quien hizo una fuerte reaparición en esta cumbre fue Nicolás Maduro. Se habla también sobre determinados intereses de Europa en Venezuela en lo que refiere al petróleo. Sobre esto y otros temas hablamos hoy en Sin Fronteras. Y es que desde antes del 2015, pero sobre todo a partir de ese momento, cuando casi unánimemente se fijaron ciertas metas conjuntas para revertir la destrucción del planeta, la cuenta regresiva, bueno, se ha acelerado y está dejando muestras por todos lados. Todos los especialistas son unánimes en decir que los tiempos de esa destrucción se han ido acelerando vertiginosamente. Fuentes de agua que se secan en todo el mundo, una nueva apuesta a la producción de combustibles fósiles y el pronóstico de que en el año 2050 habrá más plástico que peces en los océanos describen un escenario cada vez más alarmante. Y este dato de plásticos y océanos tiene mucho que ver con esta COP27 porque a finales de septiembre Egipto anunció que la cumbre sería auspiciada. Uno de sus auspiciantes en realidad sería la empresa Coca-Cola, que es una de las empresas que más contamina con plásticos, ya que solo en 2020 utilizó 2.900.000 toneladas de envases de plástico. Los grupos ambientalistas globales y locales obviamente se hicieron presentes una vez más como parte de la sociedad civil para participar de esta cumbre y denunciar las contradicciones que existen entre el relato de estos encuentros y los datos que luego muestra la realidad. Lo vemos en el siguiente informe. La ONG Human Rights Watch, especializada en el seguimiento de la situación humanitaria internacional, ha denunciado que las autoridades egipcias han detenido en los últimos días a decenas de personas que han llamado a la manifestación, mientras que la organización asegura que se ha restringido el derecho a la protesta en el país en los días previos a la celebración de la cumbre climática COP27 en la localidad turística de Sharm el Sheikh. Allí las autoridades han ordenado la colocación de cámaras en todos los taxis de la zona para que las agencias de seguridad vigilen a los pasajeros y a los conductores, ya que según la ONG se ha puesto en marcha un proceso indebidamente complejo de registro destinado a limitar la participación del público en esta cumbre. Para el director adjunto de la ONG para Oriente Próximo y Norte de África, Adam Kugel, está claro que el gobierno egipcio que lidera el ex militar golpista Abdel Fattah al-Sisi no tiene intención de relajar sus abusivas medidas de seguridad ni de permitir las libertades de expresión o de asamblea. En la noche de este miércoles, un grupo de activistas de Greenpeace protestó en el Monumento a la Revolución para exigir a los líderes mundiales mayores acciones contra el aumento de la temperatura en el planeta, donde los ambientalistas de pie sostuvieron paraguas encendidos que formaban un 1,5 en referencia al objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global. Mientras tanto, el grupo ambientalista global Break Free from Plastic ha calificado el patrocinio de la cumbre por parte de la empresa Coca-Cola como un greenwashing o lavado de imagen verde, ya que la considera el principal contaminador del mundo, a pesar de los compromisos públicos ambiciosos con su gestión en los envases, como por ejemplo hacer que el 100% de sus empaques sean reciclables para el 2025 y que al menos el 50% de los materiales que usa sean reciclados para 2030, algo que no la exime de críticas por lo que ya ha contaminado y contamina. La organización sostiene que es asombroso que una empresa tan ligada a la industria de los combustibles fósiles pueda patrocinar una reunión climática tan vital. El acuerdo de COP
cooperación con Coca-Cola fue firmado por el gobierno egipcio en una ceremonia en el Ministerio de Relaciones Exteriores en El Cairo, donde el vicepresidente de operaciones de la empresa estadounidense para el norte de África, Ahmed Radi, señaló la firme creencia de Coca-Cola de que trabajar juntos a través de asociaciones significativas creará oportunidades compartidas para las comunidades y las personas de todo el mundo. Y dentro... Ay, sí, dígalo si lo va a vaya usted decir. Que yo iba a mandar el Zoom y falta. Y dentro de este panorama general de la cumbre que culminará el viernes 18 de noviembre, la región logró un punto de encuentro inesperado al presentar una postura común mediante una declaración de la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños, la CELAC, bajo la presidencia de Argentina. Entre otros puntos, el documento resalta la necesidad de una mayor provisión de recursos públicos por parte de los países desarrollados hacia los países en desarrollo, algo que ya se ha planteado también por parte de distintos analistas, y fomentar instrumentos de financiamiento climáticos innovadores como los bonos soberanos, los fondos de garantía y los canjes de deuda por acción climática. Y ahora sí, para profundizar sobre este tema, recibimos a Juan Pablo Olson, es sociólogo argentino y además integrante de la campaña global Deuda por Clima en Argentina. Juan Pablo, buenas noches, bienvenido nuevamente a Sin Fronteras. Buenas noches, Maite, Alejandro, un placer estar con ustedes. Gracias. Vamos a retomar un poquito lo que veíamos en el tape, ¿no? El rol de Coca-Cola como auspiciante de esta cumbre, algo que parece bastante simbólico en lo que refiere a las contradicciones que se viven, y te quería preguntar en este sentido qué lectura haces de esto y además también qué es lo que pasa con el lobby, ¿no? Porque en esta cumbre también se denunciaba que había un mayor número de personas haciendo lobby justamente. Estamos acostumbrados y acostumbradas quizás a hablar del rol que cumplen los países, los gobiernos, pero no tanto las empresas en este tipo de cumbres, así que si podés contarnos un poquito de esto. Sí, el auspicio de Coca-Cola de la COP27 de Egipto es la primer gran señal clara del fracaso de la cumbre, porque si tomáramos en serio, como lo plantean en el panel intergubernamental de cambio climático, que el calentamiento global es el principal problema de la humanidad y que las causas de ese gravísimo problema es todo lo relacionado a la explotación de los combustibles fósiles, el auspicio de Coca-Cola socava la credibilidad a nivel mundial porque es la mayor empresa contaminante con plásticos del mundo y, como señalaban ustedes en el informe, Coca-Cola produce alrededor de 1.200 millones de botellas de plástico descartable que van a parar muchas de ellas a los océanos, y Coca-Cola no tiene ninguna política real que no sea la de generar ganancias para su propia empresa a costa de la depredación y destrucción de los océanos y del planeta. Entonces, la verdad que debería estar prohibido, y es repugnante que una corporación multinacional de las más contaminantes del mundo sea el eslogan que acompaña la propaganda de una cumbre que parece ser puro marketing y en realidad una reunión de lobistas de las principales corporaciones del planeta que van a lavarse la cara en un marco de una profunda hipocresía, sin demostrar conciencia real o sensibilidad del sufrimiento que genera el calentamiento global a nivel internacional en la mayoría de los países, pero fundamentalmente en los países más pobres. Entonces, la verdad, la principal contradicción de esta cumbre a nivel comunicacional es que su auspicio, el gobierno de Egipto, muy tristemente haya aceptado el patrocinio de Coca-Cola, lo cual es realmente lamentable y repugnante por lo que implica, por la hipocresía y por las consecuencias sociales y ambientales gravísimas que está generando la corporación a nivel mundial, con proyección, como decían ustedes, hacia el 2050, de una crisis hídrica gravísima a nivel global y que los océanos van a estar más poblados de plástico que de peces. Es muy lamentable. Sí, esto de los plásticos realmente ha habido algunos informes en los últimos días, probablemente a propósito de la COP27, que son verdaderamente devastadores en cuanto a la cantidad de microplásticos que existen, no solamente en los mares, en los ríos, sino en los aparatos digestivos de los animales que se alimentan precisamente de todo eso. Pero, Juan Pablo, en un artículo reciente dijiste que 100 corporaciones generan el 71% de las emisiones de carbono, pero las señales de los países poderosos parecen no atacarlas. ¿Realmente hay interés de cambiar la situación o son solo discursos que no se sostienen en la práctica? Porque esto también tiene que ver con ese eufemismo de responsabilidad social empresarial que deja la sensación de que siempre es un lavado de cara, pero no otra cosa.
Sí, totalmente, Alejandro. Hay un informe publicado por The Carbon Major, que es una organización que hace un monitoreo de la contaminación y quiénes son los responsables de la emanación de los gases de dióxido de carbono a la atmósfera, que es lo que genera el calentamiento global y este riesgo de que si no se toman decisiones vamos a escenarios que ya no serían un aumento de 1,5 grados promedio de la temperatura del planeta, sino alcanzar 2 o inclusive 3 grados. El problema es que, la verdad, los responsables, hay que decirlo muy claramente, son 100 corporaciones, la mayoría de esas corporaciones petroleras, las responsables del calentamiento global, del 71%, que es un nivel muy alto de emanación de gases de dióxido de carbono. Entonces, parece que la discusión se tiene que centrar mucho en quiénes son los verdaderos responsables y que son las principales empresas petroleras del mundo y las principales potencias que impulsan la explotación de la industria fósil. Si no se da un debate en serio y a fondo de este principal problema que va a ir en aumento en esta década y que va a generar cada vez más efectos catastróficas en muchas de las poblaciones a nivel mundial, me parece que lo que tiene que quedar muy claro, sobre todo de la sociedad civil y de los movimientos a nivel mundial, es quiénes son los responsables y qué medidas se tienen que tomar, porque la COP parecería estar imbuida de una gran hipocresía donde hay muchos líderes que van a hacer un discurso, pero que es un discurso greenwashing, que suena muy lindo, pero no se terminan implementando las medidas que se necesitan con un tiempo contrarreloj para evitar generar un efecto realmente muy grave y que nosotros estamos alertando desde la campaña de Deuda por Clima, que es una gran población mundial descartable y territorios de sacrificio como sociedades enteras que han padecido graves efectos del calentamiento global, como es el caso de Pakistán, que tuvo una destrucción de la mayor infraestructura de viviendas, pérdida de vidas humanas, pérdida de alimentos de ganado, en un promedio de alrededor de 30.000 millones de dólares y pareciera que no hay responsables y es una mala suerte y es un mal designio del clima o de Dios cuando hay responsables, hay países que han contaminado y hay corporaciones que contaminan y esa debiera ser la discusión central, me parece, si queremos tomar este problema a fondo y sin hipocresía. Juan Pablo, desde Deuda por el Clima, tomando esto que tú estabas diciendo y pensando también lo que comentábamos de la propuesta de la CELAC, ¿no? Esto de que los países desarrollados brinden mayores recursos a los países afectados, países en desarrollo. ¿Qué es lo que proponen ustedes justamente? ¿Por dónde? O sea, ¿cuál tendría que ser la hoja de ruta en este sentido? No se ha dado en ninguna de las cumbres hasta ahora una discusión de temas que hacen al sur global. Generalmente se plantea el tema desde la perspectiva homogénea del norte global como si el único problema fuese el calentamiento global. Y hay tres temas que no se mencionan, que es las deudas financieras ilegítimas impuestas a los países del sur global, que son estafas financieras llevadas adelante por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, por el Club de París, por el Banco Interamericano de Desarrollo, que llevan adelante una agenda muy clara de colonialismo financiero que genera procesos de endeudamiento de deudas impagables como el caso de la Argentina. El Fondo Monetario Internacional durante el gobierno del presidente Mauricio Macri en Argentina generó un préstamo que, dicho inclusive por varios funcionarios y por funcionarios del gobierno de Donald Trump, que era un préstamo destinado a la posibilidad de que el presidente Macri gane las elecciones. La totalidad del préstamo, que fue el mayor préstamo en la historia del FMI, se destinó a la fuga de capitales y representó una conspiración y una estafa entre los funcionarios del Fondo Monetario y el gobierno de Macri. Ahora, la pregunta es, ¿cómo países como la Argentina y otros países del sur global van a enfrentar en esta década los efectos del calentamiento global y van a poder tener financiamiento y herramientas financieras para una transición y adaptación si somos países endeudados y empobrecidos? Entonces, ante la grave crisis climática, la campaña de Deuda por Clima plantea que hay que hacer una anulación de las deudas financieras ilegítimas que pesan sobre los países del sur global para que tengan real oportunidad de generar procesos de adaptación y transición justa. El caso de la Argentina es un caso, pero existen otros casos alrededor de los países del sur global
que son los que coinciden con el diagnóstico del panel intergubernamental de cambio climático, que son los países del sur global los más vulnerables a los efectos del calentamiento global en escenarios proyectados como catastróficos, dicho por los científicos, si es que no se toman medidas para mantener por debajo del 1,5 de aumento de la temperatura promedio del planeta. Cómo determinados factores, como la guerra Rusia-Ucrania y otros procesos complejos a nivel geopolítico, han evitado que se avancen hacia el cumplimiento de los objetivos que estaban pautados en el Acuerdo de París, nosotros planteamos que la única posibilidad de tener escenarios que garanticen la justicia social y la justicia climática es la anulación de las deudas financieras ilegítimas impuestas en los países del sur global, que contemplan a una población en estado vulnerable de entre 3.500 y 4.000 millones de personas que habitan América Latina, África, las islas del Pacífico y el sudeste asiático, y ningún líder político plantea en serio esta problemática que pone en juego el destino de la mitad de la población mundial. Entonces me parece que es una gran hipocresía la COP27 y se necesita de una masa crítica y de líderes a nivel mundial que asuman en serio este escenario catastrófico y no con discursos que se basan en la hipocresía, como la cumbre, como dijimos, la COP27, auspiciada ya como una cosa burlesca por la principal contaminante de plástico del planeta, que es Coca-Cola. Juan Pablo, ¿qué autocrítica deberían hacer los partidos políticos progresistas, al menos en Latinoamérica, luego de haber gobernado varios países sin alterar el módulo productivo y sus consecuencias ambientales y climáticas? El otro día, precisamente en la COP27, el presidente Gustavo Petro de Colombia decía que la izquierda latinoamericana había fallado en darse cuenta de que tenía que abrazar los temas medioambientales y no dejarlos de lado como ocurrió en buena parte de todos esos periodos de gobierno progresistas. Alejandro, tu pregunta es una de las claves de la geopolítica global y latinoamericana para esta década. Es cómo hubo experiencias de gobiernos progresistas que tuvieron una agenda de bienestar social, de justicia social, de derechos humanos y de redistribución de la riqueza a nivel regional, promovieron la unidad latinoamericana y tuvieron un hito a nivel político que fue esa gran, digamos, triunfo político regional de América Latina, que fue el freno al ALCA. Al ALCA como agenda en el entonces presidente George Bush, que pretendía, digamos, subordinar a América Latina a los intereses comerciales de Estados Unidos. Ahora, hubo una ola muy positiva de gobiernos progresistas cuyo déficit fue no dar en serio un debate ambiental, quedarse en debates que tenían que ver con otros temas y no generar condiciones proyectando a mediano o a largo plazo que en esta época nos íbamos a estar encontrando con escenarios climáticos catastróficos. El problema sigue siendo en América Latina que los gobiernos progresistas continúan sin trascender la matriz agrominera exportadora del extractivismo, donde predominan las explotaciones intensivas con tecnologías de punta, de megaminería a cielo abierto, contaminante, de explotación de semillas transgénicas con agrotóxicos, cancerígenos, de la explotación de hidrocarburos no convencionales a través de la técnica del fracking para seguir extrayendo la matriz de gas y petróleo. Entonces, el gran desafío para la región sería una unidad latinoamericana, pero que contemple una agenda de justicia social como agenda progresista, pero de justicia ambiental, porque lo que está en juego es el destino de la humanidad. Los científicos nos alertan y los referentes políticos de América Latina y a nivel global, ni que hablar, deberían tomar nota, es que realmente hay una alerta de que podríamos enfrentar la sexta extinción masiva de especies y que si continuamos sin tomar medidas que reviertan este aumento de la temperatura promedio, está en riesgo la extinción de la especie humana. Entonces me parece que tiene que haber una sensibilidad, una conciencia de los líderes progresistas. Afortunadamente hay un paso positivo con el triunfo de Petro en Colombia, porque demuestra ser un líder latinoamericano que tiene clara conciencia de este riesgo, de este peligro. Hay un triunfo de Lula en Brasil que genera una configuración progresista positiva y que ha desplazado a un líder negativo, negacionista como Bolsonaro,
que en articulación en su momento con el expresidente Donald Trump en Estados Unidos avanzaban en lo que es la agenda de la concentración de la riqueza y la destrucción del planeta, y entonces hay procesos diversos, pero que en términos relativos son positivos. Bien. Lo que dice Petro es verdad, se necesita que la nueva ola de gobiernos progresistas de la región tenga sobre todo en el centro de sus propuestas y en el centro del debate la necesidad de atender de lleno la problemática del calentamiento global y sobre todo trascender la sociedad fósil, el modelo productivo extractivista y la matriz energética basada en gas, petróleo y carbón. Muy bien, Juan Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sin Fronteras. Muchísimas gracias a ustedes, un gran abrazo. Bien, nosotros hacemos una pausa y nos metemos de lleno con nuestro analista Álvaro Padrón para seguir profundizando en este tema. Ya venimos. Bien, en este segundo bloque de Sin Fronteras recibimos a nuestro analista internacional Álvaro Padrón. Álvaro, buenas noches. ¿Cómo le va? Yo muy bien. Bueno, ya repasábamos un poco de esta COP27 en el primer bloque. Siempre ponemos la mirada, ¿no?, geopolítica cuando hablamos contigo. Hay cosas que se están moviendo, pero parece que lo climático está estático, ¿no? O sea, o no se logra terminar de dar un cambio sustancial. Sí, es verdad. Lo que pasa es que son procesos distintos, ¿no? Aunque conviven, son simultáneos, se interactúan. O sea, es esto que estamos hablando siempre del gran desorden, ¿no? Por un lado, lo que hemos trabajado durante todo el año, esta disputa geopolítica entre dos potencias, lo que se llama la transición hegemónica del poder de Estados Unidos hacia China, eso funciona en la lógica países, ¿no? Dos grandes potencias que se disputan el poder. Los protagonistas, repito, ahí son países. Mientras que después, y este es el tema que estamos tratando hoy, están los problemas globales, que era algo que durante muchas décadas parecía algo abstracto, ¿no? Y que terminaba siempre en la mesa de la negociación de países, cuando ahora quedó absolutamente claro que estos temas no se pueden resolver país por país. Entonces yo separo lo que es esa disputa mundial por quién es la potencia de esta época, que tiene que ver, repito, con el protagonismo de dos países y particularmente de dos regiones del mundo, y lo otro, algo que nos corresponde a todos, es decir, tendríamos que ser capaces de mirar más que la disputa de quiénes van a quedarse con esa centralidad en el mundo, cómo resolvemos los problemas que son comunes al mundo, que repito, ya no se resuelven país, por más grande que sean. Entonces, para resolver esos problemas se necesita una escala global y una agenda global. Y ahí es donde queda en evidencia y donde aparece la cruda realidad. Tenemos organismos internacionales débiles, incluso yo diría cada vez más débiles, y regulaciones insuficientes, por no decir casi inaplicables. Algunos, me gusta esa imagen, le llaman, son leyes sin dientes, son leyes que no muerden, que al final no pesan. Entonces, voy a usar una frase y ahora les digo quién la dijo y cuándo, ¿no? Tenemos un mundo sin conducción política cuando más la precisamos. Eso lo dijo Mujica en el 2012, Río +20. En Brasil, qué casualidad, un Brasil conducido por una mujer, por Dilma Rousseff, que luego fue destituida, tema que nos ha ocupado en los últimos días, y por eso vamos viendo la clave también del perfil de los gobiernos, según cómo encaran, ¿no? Brasil fue anfitrión de esa cumbre que fue absolutamente clave. Pero esta frase de Mujica a mí me parece sumamente ilustrativa, porque si no, puede haber mucha gente escuchándonos diciendo, esto me queda muy lejos, ¿no? Es algo como muy abstracto, al final yo no percibo qué es que está diciendo Álvaro sobre esto de cómo se atenderían los problemas globales. Me gusta pensar en una imagen, ¿no? Elijamos un país, para quedar claros, acá Uruguay. Ustedes imaginen que en Uruguay, que además de haber un gobierno nacional, hay gobiernos locales, departamentos, intendencias, ¿no? Bueno, imaginemos que esos gobiernos hagan lo que quieran, ¿no? Dependiendo de su tamaño, de su poder, de su riqueza, con lo cual seguramente entraría un top 3, ¿no? De Montevideo, Maldonado, Canelones. Algunos ya lo hacen. Sí, bueno, pero lo que quiero decir es, para que eso no ocurra, hay un gobierno nacional, hay reglas de juego, normas nacionales, hay poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Entonces no se puede hacer lo que se quiera
Y entonces un país tiene una lógica de que funciona, incluso con una característica democrática, que esos poderes, sobre todo ese gobierno, se elige democráticamente. Bueno, nada de eso ocurre en el mundo. Y alguien va a decir, bueno, pero estás comparando dos cosas muy distintas. No tanto, porque el problema es ese, que no tenemos conducción política en el planeta. Entonces, repito, imaginen Uruguay sin conducción política, sin que podamos elegir un gobierno democráticamente que conduzca, que marque un rumbo y que cada uno haga lo que quiera según cuánto pesa y qué poder tenga. Pero determinados organismos fueron creados con el objetivo, al menos inicial, quizás, como una cuestión de esperanza de que pase, Sí, de que existiera. pero no se le dio poder. Exacto, bueno, pero eso es porque los de siempre no quieren soltarlo. Bueno, sí, pero esa disputa hay que resolverla. O sea, eso justamente es lo que hay que cambiar. Porque lo que precisamos más que nunca es una gobernanza global democrática. Entonces, si no discutimos estas cosas, vamos a seguir viendo permanentemente esta sensación de frustración que recién se planteaba en el informe anterior. Yo no estoy además diciendo que esa gobernanza global conduzca a todo, porque tampoco pasa en un país, ¿no? Después hay las particularidades locales. Pero miren, ¿quién va a resolver una crisis ambiental? Que no tiene que ver, repito, con una situación de un país. ¿Quién va a resolver los problemas de desigualdad? Que quiere decir, ¿quién va a resolver la distribución de la riqueza? Que en la medida que no haya una regulación internacional, las empresas tienen un paraíso haciendo lo que quieran, uso la palabra paraíso porque después llevan la plata a los paraísos fiscales. Todo eso solo se podría regular con una política y con regulaciones y un gobierno global. Piensen en las migraciones, voy por el tercer tema global. No hay forma de resolver país por país. Tendría que haber un acuerdo mundial para pensar cómo manejar el tema de las migraciones. Y les digo la que todo el mundo pensaba superada y la tenemos ahora, la paz y la guerra. Eso no se resuelve país por país. No puede ser solamente que se sienten quienes están en guerra para ver cómo se arregla un problema que es del planeta entero. Y agrego, nunca aparecía, a mí me molesta mucho decir esto, pero tengo que reconocer que es un quinto punto, que es el tema de la seguridad, con el fenómeno del crimen organizado, que está teniendo una capacidad económica de intervenir en las democracias. Nos está pasando acá, en Uruguay, en la supuesta democracia perfecta de América Latina. Ya está pasando, hay una intervención directa capaz de generar situaciones que nunca hubiéramos imaginado. ¿Por qué? Porque es un actor global. Y solo va a poder ser atacado con una política global. Es lo que dice Petro con respecto a la droga, ¿no? O sea, no se puede pensar por separado dónde se produce, dónde se vende, dónde se comercializa. Entonces, mi punto acá es que estos temas solo pueden ser encarados a nivel internacional. Y otra frase increíble, ¿no? Que acabamos de vivir una pandemia. Si no nos damos cuenta que ese fue un tema global, y que la resolución del mismo no pasaba por qué país podía comprar las vacunas, porque es tan estúpida esta sociedad que cree que como tiene plata, tanto las personas como los países compran la vacuna y entonces después se salvaban. Ahora resulta que después aparecía una nueva variante en la zona en donde no supieron vacunar. Y otra vez el lío. ¿Se dan cuenta de la estupidez humana que estamos cometiendo al no ser capaces de coordinar, de cooperar? Insistió mucho con eso la Organización Mundial de la Salud a propósito de que los países ricos no se hacían cargo de que los países pobres tuvieran las dosis suficientes de vacuna, que era imposible frenar todo esto. Pero al final se perjudican todos. Y la frase era de Harari, ¿no? Que él dice, es brillante, el pensador, el filósofo israelí. Él dice, fue un gran triunfo de la ciencia, nunca en la historia una vacuna apareció tan rápido. Y fue un gran fracaso de la política, porque faltó política global. Y hay otro agregado más a propósito de la guerra, Álvaro, que tiene que ver también, independientemente de lo que se tira allí, ¿no? En cuanto al fuego, por decirlo de alguna manera, entre comillas, que es también cómo cambiaron ahora las matrices energéticas, porque cuando se pensaba dejar el carbón ni que hablar, pero la energía nuclear, había programas, planes para ir desnuclearizando. Y vamos avanzando. Y hubo que volver a eso y también, por carbón, supuesto, petróleo, a todo. los combustibles fósiles. Y ya vamos a hablar del rol de Venezuela. Vuelvo a lo del auspicio de Coca-Cola en la cumbre. ¿Cuánto pesa el poder económico en todo esto? Aunque sospecho la respuesta, y los intereses, por aquello que decía recién Juan Pablo, ¿no? Hay un lavado de cara y siempre un discurso de responsabilidad social empresarial por el bien del mundo, pero después la práctica es otra. Sí, yo creo que hay que evitar una imagen tan simplista, ¿no? Porque en realidad lo que tendríamos que discutir en serio es la capacidad que tiene el poder económico en discutir cualquier tema, no solo este. Hay que entender que en política internacional los actores no son solo los estados, que casi siempre se mira así.
Por eso yo insistía tanto en separar lo que significa el rol de los países del rol de los organismos internacionales. Los estados tienen un papel clave, obviamente mientras más grande y más poderoso más. Los organismos internacionales, aunque débiles, tienen un papel, pero después vienen otros actores. Y un actor es el mundo del dinero, sobre todo las empresas transnacionales. No pongamos a todas las empresas dentro del mismo rubro. Las empresas transnacionales, que son además las más poderosas, muy pocas. También el crimen organizado, lo acabo de decir, es un actor transnacional, pero también lo son las organizaciones sociales, que tienen mucho peso, sobre todo las ONGs, particularmente las ambientales. También los sindicatos, menos peso, pero en su rubro tienen organizaciones internacionales. Las iglesias, digo las porque históricamente parecía que el actor internacional era el Vaticano, el Papa, ahora es mucho más amplio. Los grupos de los partidos, ¿se acuerdan que en un programa hicimos ese análisis de cómo los partidos se organizan también a nivel internacional? Pero la letra chica, creo que fue la última que estuvimos, hablamos del poder del dinero. Y no es un tema solo sobre la cuestión ambiental, permea cualquier política pública. Y más aún cuando se discuten temas internacionales. Se decía, ¿no? Esta vez el lobby fue increíble. Dice que se duplicó la cantidad de lobistas de empresas, 600 había, están ahora en esta cumbre, sobre todo para salir a enfrentar la regulación y tratar de ponerle más impuestos o quitarle exoneraciones impositivas a las petroleras. Es el lobby más fuerte que está instalado allí. Lo que yo te diría, Jano, es que hay que evitar que esa sea la lógica con la que se definen las cosas. Si no, con ese argumento nosotros seguiríamos teniendo la libertad del tabaco y de la industria tabacalera en Uruguay, un tema que acabamos de discutir en la sociedad uruguaya, que es cómo se regula, cómo se influye una política pública de salud limitando el interés de una empresa versus el interés público. Entonces, yo sé que cuesta entenderlo, pero quiero trasladar un caso así de concreto en Uruguay para también pensarlo que a nivel planetario vale igual. Si van estos lobistas, como pasó aquí con la industria tabacalera, presionando al gobierno uruguayo, a hacer esa presión a donde hoy se definen los temas del mundo, va a ganar el interés corporativo versus el interés general de la ciudadanía, que tiene mucha más debilidad para hacerse presente allí. Entonces, lo que está en juego es eso, la democracia, la capacidad de que las decisiones se tomen en función de las mayorías y no de unos pocos que se llenan los bolsillos. Entonces, esta es la dinámica que hay que entender, y el poder del dinero y de quienes lo tienen va a verse reflejado en cada uno de estos episodios, en este caso en la cumbre, sin lugar a duda, porque lo que está en juego, repito, es esos beneficios que tienen las grandes multinacionales, sobre todo las que están perdiendo espacio, particularmente por esta discusión de cómo desplazar un sistema energético por otro. Álvaro, viniendo un poco para nuestra región, en el bloque anterior con Juan Pablo le preguntábamos al final sobre la cuestión de los gobiernos progresistas que hubo y qué críticas podía hacer, mirando lo que es el nuevo panorama político regional y teniendo en cuenta que Lula tiene, lo veíamos en su discurso, ¿no?, una impronta muy fuerte en lo que refiere a medio ambiente, Petro también, y también que va a haber un encuentro muy importante, que si no me equivoco es el 24 de noviembre en México, o sea que ya va a haber encuentros fuertes de estos líderes. ¿Cómo la ves vos en este tema? A ver, lo hemos hablado también alguna vez, a la izquierda y al progresismo, sobre todo cuando mirábamos este nuevo ciclo, le ha costado históricamente incluir estas agendas, ¿no? Sobre todo porque tiene que ver con una generación más nueva de derechos, una preocupación más reciente. Siempre hubo en la izquierda, particularmente tradicional, una mirada más vinculada al mundo del trabajo, a lo productivo, y hay un choque entre lo productivo, el trabajo, lo ambiental. Hay que encontrar síntesis. Así le fue a la Unión Soviética con el extractivismo. Sí, pero te digo una cosa, Jano, también hay que tener cuidado con las posiciones radicales ambientales. Entonces, yo no voy a hacer acá un demagogo y decir que todo se puede hacer, o sea, para producir, para transformar, se afecta al ambiente. Entonces hay que tener cuidado, hay discursos aislados en el sentido de que solo hablan del ambiente y no piensan en el conjunto de los problemas que pueda tener una sociedad, y nosotros tenemos que ser capaces de discutir también mínimos condiciones de desarrollo, con equilibrio. Pero mi punto ahí es que cuidado con la manija y con estas categorías absolutas que después nos llevan a una sensación permanente de frustración. Que muchas veces quienes elaboran esos discursos y quienes defienden esos discursos provienen justamente de países desarrollados, sí, que ya contaminaron lo que necesitaban para desarrollar. Los partidos verdes de Europa. Entonces uno muy dice, conservadores, por cierto. Si hablamos de justicia climática es bastante injusto decir Sí, eso, sí, ¿no? porque no miran el conjunto de los problemas. Por ejemplo, el cruce con desigualdad o con las regiones. Entonces, yo ahí lo que digo, ese nuevo ciclo tiene algunas voces
hasta por un cambio generacional, que incorporan con más naturalidad esto. Claramente es el caso de Chile, en parte el de Colombia, más elaborado, porque Colombia tiene además los desafíos de su propia matriz. Yo ahí lo que diría con cuidado es no pongamos objetivos que luego sean irrealizables y tratemos de que todos escuchen y que se encuentre una nueva síntesis para una región que necesita tratar el tema de la desigualdad. Que no le pase después como a la izquierda chilena, que quiso hacer una especie de constitución perfecta y la mayoría de la gente terminó diciendo, no, esto es para otro país. Entonces, cuidado con despegarnos mucho de lo que al final una parte de la población siente, y por eso los temas económicos, el trabajo y demás, tiene que haber mucha presencia y luego una capacidad de articular estas dos cuestiones. Tengo más dudas con el caso de Brasil, puedo decir Lula, voy a decir Brasil porque la ecuación que está en estos días armando Lula es muy compleja. Y ponerle esta presión y no hablar de esta manera que yo estoy diciendo, combinando muchas más cosas, sería poner, digamos, una imagen de algo que después no va a ocurrir. No vamos a tener un gobierno brasilero con una radicalización en esta cuestión, sí con instalarlo. Claro, cualquier cosa va a ser mejor que la actitud de Bolsonaro, que era la de negar, claro. Entonces, solo con reconocer el problema ya hay un avance. Pero yo diría que cuidado con crear una expectativa. Está muy bien la declaración de la CELAC. Yo diría que de la declaración a la acción es donde hay que ver, porque después las cosas cuestan. Y políticas de este estilo cuestan muy caras. Por eso no pueden discutirse solo nacionalmente. Porque vos no podés decir un día, dejo de producir petróleo si es tu principal producto de exportación. Entonces, hay que encontrar una transición, se usa esa palabra, la transición tiene que ser justa, tiene que ser discutida a nivel mundial para que los que de alguna manera ya hicieron ese desarrollo y nos trajeron hasta acá. Exacto, en este caso paguen. Que en fin. Hay datos interesantes, digo, para poder ilustrar un poco esto también y entender la magnitud. Creo que el continente africano es el responsable, por ejemplo, del 3% de los gases a nivel mundial y, sin embargo, es el continente uno de los continentes que más afectados se ve por las consecuencias del cambio climático. Sí, es así. Y entonces uno dice, bueno, sí, la verdad que si se habla de justicia climática... La culpa es de ellos, no. Entonces hay que encontrar un equilibrio y a mí me importa mucho algo, y a mí tengo una diferencia con Juan Pablo. Yo sé que el foco de esta nueva etapa, uno de tantos, es el tema ambiental. Yo diría que el que articula a todos es la integración regional. O sea, ninguno de los grandes problemas de América Latina, que empieza por la desigualdad, y yo no quiero contraponer desigualdad a cuidado ambiental. Que queda muy en evidencia también con el cambio climático. Exacto, entonces yo digo, lo que pasa es que no vamos a poder resolver ninguno de esos problemas, agrego migraciones, en fin, crimen organizado, que está muy presente en América Latina, si no nos juntamos, si no nos unimos. Entonces, la clave está... Primero que nada, y ese sí es una crítica al periodo anterior progresista, es la falta de integración regional, la falta de unidad para enfrentar los problemas en conjunto. Álvaro, en el próximo bloque vamos a meternos en el tema Venezuela, particularmente porque el presidente Nicolás Maduro volvió a la gran escena internacional, incluso recibido y saludado por algunos mandatarios y personalidades de otros países que hasta hace poco reconocían a Juan Guaidó como presidente de ese país. ¿Qué ha pasado para que cambie esta postura? El otro día veíamos a Macron saludando efusivamente a Maduro. ¿Hay un cambio de visión con respecto, en base a las necesidades energéticas de este tiempo? No digo que haya vuelto bueno Maduro para los ojos de sus detractores, pero hay un cambio. Y tiene que ver con esto último que decías, la necesidad, tiene cara de hereje, decía mi abuela. Es claramente una cuestión de intereses, porque lo que criticaban de Venezuela no cambió. Es más, le soltaron la mano, no sé si alguno de ellos ya nombra a Guaidó, ¿no? Que lo reconocían como presidente. Entonces, la necesidad de buscar nuevos horizontes energéticos... Por lo que ocurre con Ucrania y exactamente, Rusia. La guerra, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con todo. La guerra está, de alguna manera, desplazando agendas mucho más importantes para la humanidad, pero claro, puesta sobre la mesa, pateó el tablero. Hubo un acercamiento hasta de Estados Unidos. Todo, pero mirá, eso también va a pasar con Rusia en su momento. O sea, los intereses en esto priman. Y por eso es necesario superar las lógicas nacionales y tener una mirada más global. Porque si no, después cada uno acomoda el cuerpo según como le convenga. Y se pierde el horizonte de una transformación más sustentable. Y esa tiene que ser, de alguna manera, regulada, conducida.
de alguna manera también manejada por una lógica más superior a los intereses nacionales. Entonces, lo mismo pasó, repito, con la pandemia. Por cualquier plata, con cualquier acuerdo que todavía no conocemos porque siguen siendo secretos, se iba detrás de un laboratorio para comprar las vacunas. Esto va a ser igual. No importa quién esté gobernando, qué tipo de gobierno sea, la historia lo ha demostrado. Arabia es un desastre, Arabia. Toda la zona ahora vamos a ver un mundial allí, un mundial de fútbol. Y vamos a callarnos la boca sobre todo lo que pasó. Que arranca 3 días después que termina la COP27. Sí, además. Entonces, ¿todo es plata? ¿Todo es plata? No. Ahora, claro, en el interés concreto sí. Entonces, quienes hoy necesitan para pasar un invierno tener una fuente de energía, y bueno, se olvidan de las cosas que decían de Venezuela en general, de Maduro en particular. Entonces, hay que salir de esa lógica porque es perversa, pero vuelvo al punto, el asunto no es Venezuela aislado, el asunto es cómo desde América Latina, para resolver ese tipo de hipocresías, actuamos en conjunto. Y si no lo hacemos juntos, la culpa, miren, otra diferencia que tengo con Juan Pablo, él dice, no, hay que ser responsable de las empresas. Sí, pero al final este es un problema político, y este es un problema de los gobiernos y de quienes tienen la representación popular. Si no tienen la capacidad de hacer de este mundo un mundo democrático y un mundo sustentable, después no le echemos la culpa a lo que los únicos que quieren es llenarse de plata. Es como que yo me enoje con un supermercado porque quiere hacer más plata. El problema lo tiene la política pública, el gobierno que tiene que regular y limitar esos intereses. Entonces, a mí me preocupa mucho que se pierda la centralidad del debate de que este es un problema político. No es técnico, ni de científico, ni de la contradicción entre empresarios y trabajadores, no. Acá hay un problema político y si no se asume a escala mundial desde la política, va a seguir frustración. Vamos por 27, ¿no? Cumbre. Sí. Bueno, 27. La 28 será igual. Kioto, París, todos. Bueno. En fin, Álvaro Padrón, muchísimas gracias. A ustedes. Quédense que, como decíamos, en el próximo bloque vamos a estar hablando de qué fue lo que pasó con Venezuela. En la COP27 hubo un encuentro con Macron y se vienen otros encuentros aparentemente. Ya venimos. Ingresamos en el último tramo de Sin Fronteras por el día de hoy. Si bien desde la asunción de Joe Biden hubo un cambio de actitud hacia Venezuela, la cumbre climática de Egipto, como decíamos recién, ha marcado el retorno de ese país a la escena internacional y especialmente el presidente Nicolás Maduro. Todos los representantes que están participando en la COP27 de los principales países estrecharon su mano y se sacaron fotos luego de haberlo desconocido como mandatario, precisamente cuando le dieron ese cargo en forma nominal a Juan Guaidó. Y sobre este capítulo aparte de la cumbre de COP27 vamos a hablar con el ex diplomático y analista internacional Ángel Tortolero desde Caracas. Buenas noches, ¿cómo estás, Ángel? Muy bien y muy agradecido con ustedes por la amable invitación. Muchas gracias por estar. Arranquemos por una primera evaluación de esta vuelta de Maduro al escenario internacional. Fue destacada su presencia, su saludo con Macron en la mayoría de los grandes medios del mundo. ¿Cuál es la primera evaluación que haces? Bueno, la primera evaluación que hay que hacer es que nosotros nunca hemos estado fuera de la escena internacional. La política exterior bolivariana ha estado presente en el marco de la multipolaridad en todo el contexto del planeta Tierra, a excepción de los países de Occidente, o algunos países de la Unión Europea, Estados Unidos, el Reino Unido. El resto de los países del mundo han mantenido relaciones diplomáticas, comerciales, inclusive de afecto y de reconocimiento a la presidencia del compañero presidente Nicolás Maduro. El acercamiento de Macron o el acercamiento de la Revolución Bolivariana hacia Macron, hacia los Estados Unidos, responde más, como dijo el que me antecedió en la palabra, a una necesidad energética de parte de Occidente, porque acaban de abrir un frente de batalla a través de Ucrania contra la multipolaridad, atacando primero a Eurasia, que a la cabeza la lleva Rusia, y ya que han fracasado en sus intentos de provocar también una confrontación en China, en el Asia, que sabemos que el país más preponderante del Asia oriental es China. Entonces, ahora acuden nuevamente, miran hacia América Latina, el otrora patrio trasero de los Estados Unidos, y está viendo que el mapa le va cambiando de colores muy rápidamente. Entonces, bueno, deben ir con firme propósito, no de enmienda sobre los delitos cometidos, porque el bloqueo, el asedio, el intento de golpe de Estado, el intento de magnicidio, todo es el nombramiento del señor Guaidó y los de señores, por respeto a ustedes,
de un individuo, un fantoche, nombrarlo de la noche a la mañana presidente de un país en una plaza pública, autojuramentarse y todo esto, terminó no dándole el resultado que esperaban, que era provocar una gran confrontación en Venezuela, que le llegara el caos y sobre ese caos derribar a la revolución bolivariana, al presidente Nicolás Maduro y todo lo que ello significa. Hoy en día es tangible, es concreto, de que el presidente Nicolás Maduro mantiene un liderazgo muy fuerte en Venezuela y su ejemplo ha sido y se ha convertido en ejemplo para los países que han tomado la senda de la autodeterminación y la independencia. No estoy diciendo de que sean revolucionarios, que sean bolivarianos, que sean chavistas, que sean socialistas, no, sino que simplemente suscriban los preceptos de la autodeterminación, el respeto, la solidaridad y la complementariedad, que son los preceptos de nuestra política exterior para el mundo. Ángel, se habla de un cambio de actitud de Washington, sobre todo, naturalmente, de la llegada de Joe Biden al poder. Incluso hubo una delegación que se reunió allí con las autoridades venezolanas. ¿Cuáles son los factores que están pesando? Algunos ya los hemos manejado, naturalmente, tienen que ver con los intereses, pero ¿cuál puede ser el resultado de todo esto en el medio de esta coyuntura? Siempre la política exterior de cualquier país está basada en los intereses, unos más sanos que otros, unos peores que otros. En este caso se trata de los intereses que le convienen, que le vienen a una economía devastada como la de los Estados Unidos, con 45 millones de pobres, 60 por 600 millones de adictos a las drogas, una tasa de inflación del 10%, que para un latinoamericano se daría risa pensar en eso, pero cuando usted sabe que la tasa pasiva y la tasa activa de un banco no pasa del 1,75, cuando llega la inflación al 10, cualquiera se debe asustar en esos países, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Joe Biden no ha sido magnánimo con la República Bolivariana de Venezuela, así como no lo ha sido con la República de Cuba ni con Nicaragua. Todo lo contrario, considero que la política exterior de los Estados Unidos sigue siendo la misma política que dejó Obama con aquello de una amenaza inusual y extraordinaria. Lo que pasa es que se le tranca el serrucho ahora al haber fracasado en su intento por derrocar el gobierno, porque lo único que pudiera cambiar la revolución en Venezuela es que derogara la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y para eso tendría que haber una confrontación entre los venezolanos, una guerra fratricida, más que allá de un golpe de Estado, un desconocimiento al Estado, y eso no ha sucedido ni va a suceder. Entonces, bueno, ahora, visto como se han visto, y te lo dije en la respuesta anterior, se han visto muy mal en cuanto al abastecimiento de energía, al retorno de sus reservas energéticas. Bueno, Venezuela abre sus puertas al mundo entero y dice, aquí están, ahí hay commodities, oro, plata, platino, y para todo lo que usted se imagine, en Venezuela hay una porción de ello y por cantidades muy grandes. Por ejemplo, la primera reserva de petróleo del mundo, creo que la segunda o tercera reserva de oro, y entonces eso nos da unas grandes potencialidades que ahora se abren al mercado, incluyendo los Estados Unidos. Entonces, bueno, el gobierno de Joe Biden le ha dado permiso, o sea, le ha levantado el bloqueo a las empresas norteamericanas para que vengan a negociar con el respeto debido. Las conversaciones de México no solo están hechas para desconocer o para decir de que aquí el único presidente es Nicolás Maduro, porque eso está más que probado. En México lo que se está discutiendo, el acuerdo que está llegando, es que ese sector de la oposición recalcitrante de la ultraderecha comprometida con los Estados Unidos y en tiempos de Donald Trump metida hasta los tuétanos en la Casa Blanca, entienda de que en Venezuela hay una democracia participativa y protagónica y que si de todos llegamos al acuerdo de suscribirnos a la Constitución, el país tranquilamente saldrá de esta crisis. Hay una petición tan concreta de parte del gobierno del presidente Maduro, y la petición es levantamiento del bloqueo. ¿Por qué? Porque el bloqueo es criminal, porque no tenemos intermediación bancaria, porque no podemos vender nuestra factura petrolera a ningún banco del mundo, porque no podemos enviar un solo centavo, un dólar a ninguna parte del planeta, porque tenemos autorizado el sistema SWIFT. Ojo, el Estado venezolano no puede transitar por los sistemas interbancarios. Entonces, bueno, este era un Estado que recibía 70.000 millones de dólares anuales y de la noche a la mañana se quedó con 400.000, y Venezuela es un país
relativamente pequeño, de 30 millones de habitantes aproximadamente, pero que hemos sido víctimas de un bestial bloqueo que ha traído como consecuencia migraciones, dolencias, carencias, bajos salarios, bueno, y todo esto lo que ha implicado. Pero lo que no ha logrado, pero ni lo logrará jamás, es doblegar a los venezolanos, porque fíjate, llegamos a tener sueldos de $5 mensuales, de $3 mensuales, y cada vez que aumentan el sueldo devalúan la moneda con el dólar paralelo, en una guerra sostenida. Si usted agarra los titulares de prensa en la Argentina, en Ecuador, en Chile, en Uruguay, donde sea, y le quita el nombre del mandatario y le pone el nombre de Nicolás Maduro, verá que es el mismo relato. O agarra los que salen en Venezuela y quita el nombre de Nicolás y pone el nombre de cualquier mandatario que sea independiente, y va a ver que es el mismo relato, porque son toda una campaña mediática bestial en contra de la libertad y en contra de la autodeterminación. Entonces, bueno, ¿qué esperamos de México? Que después no entendamos. Dígame. Ángel, perdón, brevemente, por los tiempos televisivos son así, pero posibilidades de elecciones entonces, dentro de poco en Venezuela, ¿cómo la ve? Habla un poco de la cuestión de la oposición en México. ¿Cómo ve esa posibilidad? La única posibilidad que hay es seguir el calendario electoral que tiene el poder electoral puesto a la orden y el que establece la Constitución. Nosotros tenemos elecciones para el año 24, elecciones presidenciales, y elecciones para el año 25, que están compuestas de gobernadores, alcaldes, a menos que en México lleguen a un acuerdo de algo distinto y se hagan unas elecciones, alguien que está hablando de elecciones generales, mega elecciones, desde la instancia más pequeña del poder público hasta la presidencia de la República. Otros han hablado de simplemente esperar los tiempos que corresponden. Bueno, lo que sí les puedo decir es que el sector revolucionario está preparado, listo, entrenado y comprometido con esta lucha. En el momento que diga, si las elecciones son este domingo, bueno, este domingo saldríamos a votar y saldríamos a hacer la campaña electoral sin ningún problema, porque a diferencia de la oposición, el gobierno goza de un gran polo patriótico, donde el partido más preponderante es el PSV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que está hasta en la última calle, en la última cuadra, en la última avenida de Venezuela, organizado. O sea, y eso es una verdad tangible y concreta, ¿no? Los partidos. En México estamos esperando, bueno, que la oposición diga qué quiere hacer. Quieren unas elecciones creíbles, legítimas. Todas las elecciones en Venezuela son auditadas. Todas las elecciones se le hacen más de 50, 60 auditorías, desde el comienzo hasta el final, lo que garantiza. Y todo el que ha venido del extranjero a observar nuestras elecciones ha ratificado que son unas elecciones limpias y transparentes. En Venezuela no hay segunda vuelta, hay una sola vuelta, se elige el presidente con la mayoría de los votos, y eso lo hemos hecho históricamente así. Así que esperamos que en México haya un buen acuerdo para lograr la paz, pero para lograr estabilizar el país, porque los países necesitan tanto de oposición como de gobierno, y tanto de gobierno como de oposición. Así como ustedes bailan el tango, que es un ritmo delicioso y bellísimo, si no hay cadencia en la compañera y no hay buen movimiento en el varón, no hay tango bonito, el tango se ve muy feo. La oposición y el gobierno bailan un tango, y un tango delicado, que hay que hacerlo con mucha delicadeza para que pueda traer un buen espectáculo. Muy bien, muchísimas gracias Ángel Tortolero, ex diplomático, analista internacional, por compartir estos minutos con nosotros. Suerte. Gracias. Un abrazo. Muy bien, llegamos al final de este programa de Sin Fronteras. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que descansen. Chao.